Como otro ejemplo de un cuento inexplicable, nuestra pequeña enferma nos aporta el ejemplo de Blancanieves, que yacía encerrada en un ataúd de cristal. No es difícil entrever que Blancanieves pertenece al mismo ciclo de mitos y leyendas que la Bella Durmiente, con la diferencia que Blancanieves en su ataúd de cristal encierra aún más claras alusiones al mito de las 4 estaciones del año. Estos materiales mitológicos escogidos por la niña revelan una comparación por adivinación con la tierra prisionera en la cárcel del frío del invierno, que espera su liberación por el sol de primavera. Este segundo ejemplo corrobora el primero y la interpretación que hemos dado de él más arriba. Se puede afirmar sin duda que el segundo ejemplo podría estar sugerido por este, puesto que el hecho de que haya sido precisamente Blancanieves la que ha mencionado la niña en segundo lugar, para probar que los cuentos no tenían ningún sentido, demuestra precisamente que la niña no ha reconocido intuitivamente la identidad fundamental que existe entre los motivos de la Bella Durmiente y Blancanieves. Podemos suponer, por tanto, que también Blancanieves proviene de la misma fuente desconocida que la Bella Durmiente, o sea, de un complejo, de la esperanza de acontecimientos venideros que se pueden comparar, sin más ni más, con la redención de la tierra de su prisión invernal y con su fecundación mediante los rayos del sol primaveral. Sabidos que desde los tiempos más remotos se ha dado al sol primaveral el símbolo del toro, debido a que precisamente es el toro el animal que entre todas las especies personifica con más claridad la máxima fuerza fecundadora. Aunque aún no nos sea posible, sin más ni más, darnos cuenta de la relación existente entre estas comprensiones que hemos obtenido, más bien indirectamente, y el sueño concreto que intentamos analizar, retenemos, sin embargo, lo que acabamos de decir, y dirigimos de nuevo nuestro interés a la interpretación. La segunda escena del sueño que podemos destacar es la que nos muestra a la niña cuando recoge en su delantal a la muñeca. Su primera asociación nos demuestra patentemente que su actitud y toda la situación en general en el sueño corresponden exactamente a un cuadro muy divulgado que representa una cigüeña que vuela encima de un pueblo. Abajo en la calle hay niñas pequeñas que extienden sus delantales y le piden gritando que les traiga un niño, a lo cual nuestra pequeña enferma hace observar que ella misma quisiera tener un hermanito o una hermanita. Estos materiales aportados espontáneamente están ya en una relación muy claramente reconocible con los motivos mitológicos de que hemos hablado más arriba. Vemos que se trata también en el sueño del problema del instinto de la procreación que se despierta. Estas correlaciones no se han comunicado, desde luego, a la misma niña. Tras una pausa momentánea que se produce en este momento del análisis, se le presenta muy abruptamente la siguiente ocurrencia. Cuando tuvo 5 años se había tendido un día en el suelo, en plena calle, y un ciclista había pasado por su cuerpo, justamente por medio del bajo vientre. Esta historia harto inverosímil se revela, tal como se podía esperar, como una mera fantasía que pasó a ser una paramnesia. Nunca ha ocurrido tal cosa, en cambio nos enteramos de que las niñas pequeñas, en la escuela, se han acostado en forma de cruz, unas sobre otras, ejecutando movimientos de sacudida con las piernas. Quien haya leído los análisis de niños publicados por Freud volverá a encontrar en este juego infantil el mismo motivo del pataleo, al cual es imposible no atribuir, en conocimiento de toda la situación, un significado de subcorriente sexual. A esta manera de ver, comprobada también por nuestros trabajos ya anteriormente publicados, corresponde la otra ocurrencia que la niña presentó inmediatamente después. Quisiera, pues, mucho mejor un niño de veras que la muñeca. Estos materiales harto especiales que la niña nos aportó, después de la fantasía de la cigüeña, nos conducen claramente a los inicios de una teoría sexual infantil, al mismo tiempo que nos revelan el sitio en que reside actualmente la fantasía de la pequeña. Es interesante saber que precisamente este motivo del pataleo
puede encontrarse igualmente en la mitología. En mi ya mencionado estudio sobre la libido he enumerado todos los ejemplos conocidos: el empleo de estas fantasías protoinfantiles en el sueño, la existencia de la paramnesia en el ciclista y la tensión que la espera exteriorizada por el motivo de la bella durmiente demuestran que el interés íntimo de la niña está concentrado en torno a determinados problemas que requieren su solución. Era probablemente este hecho, el problema de la procreación, atrajera hacia sí a la libido, el motivo por el cual su atención se relajara en clase, de modo que sus tareas escolares acusaron notable disminución. Cuán potentemente existe ya este problema en las niñas alrededor de los 12 y 13 años, lo hemos podido comprobar en un caso especial que publicamos bajo el título de La contribución a la psicología del rumor público. Esta disposición especial de dicho problema es la causa de toda clase de conversaciones indecentes entre los niños, así como de intentos recíprocos de explicación sexual, que resultan naturalmente muy poco bellos, por lo cual la fantasía de los niños queda estropeada muy a menudo. Tampoco una educación muy cuidada de los niños que se propusiera evitar la posibilidad de tales conversaciones podría impedir que descubrieran un día u otro el gran misterio y precisamente en la mayoría de los casos bajo una forma particularmente sucia. Valdría más, pues, que los niños supieran de ciertos misterios importantes de la vida de una manera limpia y oportuna, para que no necesitaran ser explicados luego, de un modo a menudo pésimo, por sus compañeros de escuela. Este y otros indicios nos indujeron a considerar propicio el momento de proporcionar a la niña en cuestión cierta iniciación en las cosas sexuales. A las explicaciones anteriores, que la niña escuchaba con gran atención y seriedad, se añadió otra pregunta: ¿verdaderamente podría tener un niño? Esta pregunta obligónos a aclararle el concepto de la madurez sexual. La octava sesión se inicia con la observación de que ella había comprendido ya plenamente que por ahora aún no le sería posible tener un niño, por tanto llegó a renunciar por completo a esta idea. Sin embargo, la pequeña no nos produce esta vez muy buena impresión. Se demuestra que había mentido a su profesor, puesto que llegó con retraso a la clase, y a causa de esto afirmó al maestro que había tenido que acompañar a su padre, por cuya razón le había sido imposible llegar antes a la escuela. En realidad se había levantado demasiado tarde, por pura pereza, y se retrasó por eso. Había dicho una mentira para no perder, reconociendo a voces su propia falta a la estimación de su maestro. La derrota moral tan repentinamente sufrida por nuestra pequeña enferma requiere explicación. Este debilitamiento llamativo y repentino no puede producirse, según las tesis fundamentales del psicoanálisis, sino que tiene preparadas aún otras vías de solución. Esto quiere decir, en otras palabras, que tenemos ante nosotros un caso en el cual, si bien el análisis ha extraído aparentemente a la superficie la libido, de modo que el progreso de la persona ya se puede producir, la adaptación, sin embargo, no se realiza aún por algún que otro motivo. Por consiguiente, la libido recae otra vez en las vías regresivas antiguas. En la sesión novena se demuestra que esta suposición nuestra era certera. La pequeña paciente se había reservado considerable parte de su propia teoría sexual, desmintiendo con ello la aclaración psicoanalítica acerca del concepto de la madurez sexual. Habíase callado que en la escuela circulaba la noticia de que una niña de 11 años había tenido un niño de un muchacho de la misma edad. Esta noticia no estaba fundamentada, sino que representaba única y exclusivamente una fantasía muy típica en esa edad y que tiene por función el satisfacer los deseos de las niñas. Noticias y rumores por el estilo suelen tejerse muy a menudo del mismo modo ligero, tal como he intentado demostrar en el ya mencionado estudio de casos sobre la psicología del rumor público. Este último suele servir de válvula de escape a fantasías inconscientes,
y en esto su función corresponde exactamente tanto a los sueños como a las leyendas mitológicas. Esta noticia circulante deja aún abierto otro camino. La niña no necesita esperar, puesto que ya a los 11 años sería posible tener hijos. La contradicción entre la noticia a la cual se da fe y la explicación analítica llega a producir resistencias contra esta última, en virtud de las cuales todo el tratamiento psicoanalítico queda desvalorizado en el acto. Con ello quedan destruidas también todas las demás comprobaciones y explicaciones, hecho que produce forzosamente dudas y una inseguridad general. O, en otras palabras, podemos decir que la libido vuelve a ocupar nuevamente sus caminos anteriores, haciéndose regresiva. Este momento es el de la reincidencia. En la 10ª sesión surgen complementaciones esenciales a la historia de su problema sexual. Ante todo, presenta a la niña el siguiente fragmento de sueño. Me encuentro junto con otros en un claro del bosque rodeado de bellos pinos. Empieza a llover, a relampaguear y a tronar. Al mismo tiempo el cielo oscurece. En ese momento veo arriba en los aires súbitamente una cigüeña. Antes de proceder al análisis detallado de este sueño, no puedo resistir a aludir a determinados paralelos muy bellos que él mismo presenta con ciertas representaciones mitológicas. La coincidencia sorprendente del temporal y de la cigüeña en el mismo sueño no es desde luego nada sorprendente para quien conozca los trabajos de Adalberto Kuhn y de Stendhal, trabajos sobre los cuales el psicoanalista Abraham volvió a llamar hace poco la atención. El temporal tiene desde tiempos muy remotos la significación de un acto que fecunda la tierra y de la cohabitación del Padre Cielo con la Madre Tierra, desempeñando el relámpago el papel del falo, alado, o sea de la cigüeña, cuyo significado psicológico sexual es conocido por todo niño. El significado psicosexual del temporal ya no es de dominio público y no será seguramente nuestra pequeña paciente quien lo conozca. En virtud de toda la constelación psicológica anteriormente expuesta, corresponde sin duda a la cigüeña una interpretación psicosexual. El hecho de que el temporal vaya ligado a ella y que también al temporal corresponda un sentido psicosexual parece al primer instante difícilmente aceptable. Sin embargo, si nos acordamos de que la experiencia psicoanalítica pudo demostrar hasta hoy un sinnúmero de correlaciones meramente mitológicas en las formas anímicas inconscientes, la conclusión de que también en este caso estamos en presencia de una relación psicosexual ya nos parecerá tan atrevida. Sabemos por otras experiencias que aquellas capas inconscientes que antaño llegaron a producir formas mitológicas están aún en actividad, inclusive en el hombre moderno, y siguen produciéndolas sin cesar. Esta producción se limita, desde luego, a los sueños y síntomas de las neurosis y psicosis, puesto que la más intensa corrección de la realidad por el espíritu moderno imposibilita su proyección a la vida real. La consecuencia de asociaciones que nos conducen a los trasfondos de la visión del sueño desarrollase partiendo de la representación de la lluvia del temporal. Literalmente quedó formada de la manera siguiente. Pienso en el agua. Mi tío se ahogó en el agua. Es terrible estar así, debajo del agua, en la oscuridad. Pero, ¿no es verdad que también el niño debe ahogarse en el agua? Pero, ¿bebe agua cuando está en el vientre? Curioso. Cuando estuve enferma, mamá envió el agua al médico. Yo creía que aquel mezclaría algo en mi agua, una especie de jarabe, del cual pueden nacer hijos y que mamá tendría que bebérselo. Vemos claramente de esta serie de asociaciones cómo la niña llega a enlazar, en sus asociaciones de ideas, representaciones psicosexuales y hasta fantasías especiales de fecundación con la lluvia del temporal. Vemos también el notable paralelismo existente entre atávicas fantasías mitológicas y fantasías individuales recientes. La serie de asociaciones es tan rica en correlaciones simbólicas que no sería difícil toda una tesis doctrinal sobre ella. El simbolismo del ahogarse fue resuelto por la misma niña de un modo verdaderamente magnífico,
como una fantasía de embarazo. Así aparece descrita en la literatura psicoanalítica desde hace mucho tiempo. La siguiente 11ª sesión fue dedicada por completo a la exposición completamente espontánea de teorías infantiles que la niña había inventado según la costumbre de todos los niños sobre la fecundación y el nacimiento, teorías meramente fantásticas que desde entonces podían ser consideradas como eliminadas. La niña había creído siempre que el varón hacía deslizar su orina en el cuerpo de la mujer y que el crecimiento del embrión se debe a ello. De esta manera el niño se encontraría desde un principio inmerso en el agua, es decir, en la orina. Según otra versión suya, la orina se bebería junto con un jarabe medicinal, a consecuencia de lo cual el niño crecería en la cabeza. Luego, la cabeza quedaría escindida en dos partes, casi como para activar el crecimiento del niño, y los sombrereros servirían única y exclusivamente para ocultar más tarde la cicatriz de las mujeres en la cabeza. La niña llegó hasta idear un dibujo en el cual representa gráficamente el nacimiento del niño por la cabeza. Esta idea es arcaica y de alta mitología. Me limito a recordar aquí el nacimiento de Palas Ateneas de la cabeza de su padre Zeus. También la significación fecundadora de la orina es mitológica. En los cantos de Rudra, en el Rig Veda, encontramos muy bellos ejemplos. Este es también el lugar adecuado para mencionar que, tal como nos lo confirmó luego la madre de la niña, la pequeña enferma había creído que un día vio bailar un payaso en la cabeza de su hermanito, fantasía que debe su origen, sin duda, a su teoría infantil del nacimiento por la cabeza. El dibujo de mi pequeña enferma me había traído acusa notable parentesco con ciertas formas harto peculiares que se encuentran en los bataks de la India neerlandesa. Son los bastones mágicos o columnas ancestrales que consisten en figuras superpuestas. La explicación que los mismos bataks dan de sus bastones mágicos está en una consonancia extraordinariamente sorprendente con el estado de espíritu de la niña, estado que aún persiste, desde luego, en una fijación infantil. Es interesante saber que los bataks pretenden que las figuras superpuestas son los miembros de una misma familia que quedaron abrazados por una serpiente por culpa de un comercio incestuoso, quedando luego mordidos mortalmente entre sí. Esta explicación se halla en completo paralelismo con las hipótesis fantásticas de nuestra pequeña enferma. También su fantasía sexual se mueve, como hemos visto, con motivo del primer sueño en torno del padre. La relación incestuosa es, pues, como en los bataks, condición imprescindible. Tercera versión era la teoría del crecimiento del embrión en el canal intestinal en el estómago. Fue sobre todo esta última versión la que poseía en estrecha correspondencia con las teorías freudianas su especial fenomenología sintomática. La niña había intentado más de una vez, en completa consonancia con la fantasía de que los niños nacen por los vómitos de las madres, producir en sí misma náuseas y vómitos, y llegó hasta tal extremo que en el retrete se dedicó a ensayos de presión para lograr, por decirlo así, hacer salir de su cuerpo un hijo. Estando las cosas en tal estado, no nos podría sorprender en absoluto que al manifestarse la neurosis, los primeros y principales síntomas hubieran sido precisamente los de las náuseas. Ahora bien, hemos adelantado ya la explicación analítica de este caso hasta tal punto que nos podemos permitir echar una mirada de conjunto al camino recorrido. Hemos encontrado que tras los síntomas neuróticos se puede demostrar la existencia de muy complicados procesos afectivos que están en una indudable correlación con los síntomas. Si nos podemos atrever a extraer ya conclusiones generales a base del material harto limitado, entonces reconstruiremos aproximadamente de la siguiente manera el curso de la neurosis. La pubertad, que se acercaba ya poco a poco, orientó la libido de la niña hacia una actitud más bien afectiva que objetiva frente a la realidad. La niña se enamoró de su profesor, amoríos en los que el goce sentimental de sí misma desempeñó un papel
manifiestamente mucho más importante que la idea de las tareas superiores, que eran la premisa, hablando en propiedad, de tal amor. Su atención en clase dejó, por tanto, algo que desear y muy pronto también sus trabajos. A consecuencia de ella, se nubló un tanto la relación antes tan perfecta con el profesor, que se impacientó con ello, y la libido se había apartado, pues tanto profesor como de los deberes escolares, para ser objeto impotente de aquella dependencia forzada, del muchachito pobre, que hizo todo lo posible para aprovecharse de la situación. Hay que saber que tan pronto como el individuo permite consciente o inconscientemente que la libido se desvíe o retroceda ante determinada tarea ineludible, entonces las cantidades de libido no empleadas, es decir, reprimidas, serán causa de un gran número de cosas imprevistas, tanto externas como internas, síntomas de toda especie. A consecuencia de esto, la resistencia contra la asistencia a la escuela aprovechó la primera ocasión que se presentó. Otra niña fue enviada a casa por encontrarse mal. Nuestra pequeña enferma imitó este caso. Una vez retirada de la escuela, las vías para las fantasías estaban, desde luego, libres. Por la regresión de la libido despertaron a una actividad muy eficaz aquellas fantasías que constituyeron luego los síntomas y llegaron a cobrar una influencia que nunca tuvieron antes, puesto que nunca habían desempeñado papel tan importante. Ahora se transformaron en contenidos aparentemente importantísimos y parece que constituyen la causa por la cual la libido realizó la regresión hacia ellas. Se podría decir que la niña ha visto demasiadas veces a su propio padre elaborándose en ella, por tanto, resistencias incestuosas. Como lo he explicado, me parece más sencillo, más probable suponer que durante cierto tiempo debía serle muy fácil a la niña ver tanto a su maestro como a su padre, y cuando prefirió entregarse más a los secretos presentimientos de la pubertad que a las obligaciones de la escuela y a las que tenía ante su profesor, entonces dejó que su libido se orientase hacia el muchachito, de quien sin duda se prometió ciertas cosas secretas, cosas que luego quedaron descubiertas por el análisis. Aun cuando nuestro análisis hubiera descubierto que la niña había tenido efectivamente resistencias incestuosas contra el profesor, por una transferencia sobre él de la imago del padre, esas resistencias no serían más que fantasías secundarias, exageradas e hinchadas a posteriori. El primum novem sería, de todos modos, la comodidad o el principio de la economía del esfuerzo. Me parece que poseo motivos muy contundentes para la hipótesis de que no es siempre el auténtico y legítimo interés por estos procesos sexuales y por su naturaleza desconocida el que excusa la regresión hacia las fantasías infantiles. Encontramos también las mismas fantasías regresivas en personas mayores que desde hace mucho tiempo están enteradas de las cosas sexuales, de modo que en tales casos no existe ningún motivo legítimo para ello. Asimismo, he tenido más de una vez la impresión de que los individuos juveniles intentan mantener a la fuerza su pretendida falta de conocimientos en materias sexuales durante el psicoanálisis, a pesar de nuestras aclaraciones para orientar la atención hacia ahí, en vez de orientarla hacia el esfuerzo de adaptación adquirido. A pesar de que me parece muy dudoso que los niños lleguen a aprovechar su aparente o real falta de conocimientos en tales materias, es también preciso insistir, por otro lado, en que los jóvenes poseen el derecho a una explicación sexual. Para muchos niños redundaría en mayor beneficio que se les aclarasen los problemas sobre tales materias en su casa, antes de que se enteraran a través de explicaciones indecentes en la escuela. Nuestro análisis demostró con toda claridad que en la niña habíase desarrollado, paralelamente con el manifiesto desenvolvimiento progresivo de la vida, un movimiento regresivo de la libido, causante de la neurosis y de la discrepancia consigo misma. El análisis se adaptó a la tendencia regresiva. Gracias a ello quedó descubierta la existencia
de una curiosidad explícitamente sexual que venía ocupándose de determinados problemas. La libido prisionera de estos fantásticos laberintos se utilizó otra vez gracias al hecho de que las aclaraciones sexuales, la liberación del lastre de sus fantasías infantiles equivocadas. Esta comprensión abrió a la niña los ojos sobre su actitud frente a la realidad y sobre sus verdaderas posibilidades en la vida. Esto a su vez acarreó el resultado de que la niña pudiera ocupar una actitud objetiva y crítica frente a los deseos puberales no maduros, estando ya en condiciones de renunciar a lo imposible en favor del empleo posible de la libido en el trabajo y en la consecución de las simpatías de su profesor. Al análisis se debe, en este caso, no solo una tranquilización completa, sino también un considerable progreso en la escuela, a consecuencia de lo cual la niña pudo llegar a ser muy pronto la mejor alumna de la clase. Principalmente este análisis no se diferencia en nada de cualquier análisis de personas mayores. Lo único que no figuraría en estos últimos serían las aclaraciones sexuales. No obstante, encontraríamos algo muy análogo en su lugar, a saber, la aclaración sobre el infantilismo que contiene la actitud que la persona adopta frente a la vida hasta la fecha del análisis y una instrucción acerca de la actitud justa e inteligente que se debería adoptar. El análisis no consiste sino en una mayéutica socrática muy refinada que no retrocede ni ante los senderos más oscuros de la fantasía neurótica. Esta exposición detallada de un caso dará sin duda una idea del proceso de un análisis psicológico, además de permitir echar una ojeada al interior del curso concreto de un tratamiento. Habrá hecho comprender también las dificultades con que forzosamente ha de tropezar nuestra técnica analítica, así como las bellezas del alma humana y sus problemas infinitos. He mencionado intencionadamente determinados paralelismos con la mitología para hacer adivinar, por lo menos, las posibilidades de aplicación verdaderamente universales de las concepciones psicoanalíticas. Al mismo tiempo, quisiera aprovechar la oportunidad para llamar la atención sobre otra importante consecuencia de esta comprobación. Precisamente el hecho de que los elementos mitológicos lleguen a ponerse tan fuertemente de relieve en el alma de la niña, nos permite entrever claramente el desenvolvimiento del espíritu individual sobre el suelo del espíritu colectivo de la primera infancia, hecho que ha dado lugar a la antiquísima doctrina, según la cual precede y sigue a nuestra existencia individual un estado de saber absolutamente perfecto. Los paralelismos mitológicos, tal como aparecen en los niños, volvemos a encontrarlos también en la demencia precoz y en el sueño. Estas relaciones constituyen un campo de trabajo amplio y fecundo para investigaciones psicológicas comparativas. El objetivo lejano a que nos conducen tales investigaciones es la filogénesis del espíritu, que, comparable con la constitución física, ha alcanzado finalmente, tras múltiples metamorfosis, su forma actual. Lo que este espíritu posee aún hoy, en cuanto a órganos rudimentarios, volvemos a encontrarlo en completa actividad en otras variedades del espíritu humano, así como en determinados estados patológicos. Con esto llegamos al estado actual de la investigación psicoanalítica, habiendo esbozado por lo menos aquellas concepciones e hipótesis de trabajo que caracterizan de modo peculiar mi labor actual y venidera. Me he esforzado en dejar sentadas algunas concepciones mías que discrepan ligeramente de la hipótesis de Freud, no como afirmaciones contrarias, sino como un desenvolvimiento orgánico de las ideas fundamentales que el propio Freud puso en circulación en el mundo científico. No sería lícito perturbar la marcha ascendente de la ciencia, situándose en el punto de vista más opuesto posible, y adoptando un vocabulario de términos técnicos lo más diferente posible. Pero hasta aquellos pocos que pueden reclamar dicho privilegio se ven obligados a descender de sus cimas solitarias para volver a incorporarse otra vez a la marcha lenta de la experiencia
y del enjuiciamiento normales. La crítica sagaz no volverá a hacerme el reproche de haber sacado mis hipótesis de las nubes. Nunca me hubiera atrevido a pasar por alto las hipótesis ya existentes. Si una experiencia múltiple no me hubiera demostrado que mis concepciones se justificaban plenamente en la práctica. Nadie tiene el derecho de acariciar esperanzas exageradas en cuanto al éxito que pueda tener un trabajo científico. Sin embargo, si este último hallara aprobación en sus lectores, entonces me atrevería a hacer votos para que aquellos contribuyeran a aclarar los errores y eliminar algún que otro obstáculo que se ha puesto hasta hoy a la comprensión del psicoanálisis. Naturalmente, mi trabajo no podrá nunca suplir la falta de experiencia psicoanalítica en el lector. Quien quiera tener voz y voto en el dominio del psicoanálisis tendrá que investigar sus casos concretos tan concienzudamente como esta labor se suele llevar a cabo dentro de la misma escuela psicoanalítica.